ha avanzado mucho en estos últimos años, de manera asombrosa, me atrevería a decir, al punto que hemos terminado por normalizar lo que no es normal. Y hay una serie de enfermedades y dolencias que en otra época resultaban letales, mortales para el ser humano, y hoy se tratan con absoluta tranquilidad. A uno le da un infarto y el médico le dice: no te preocupes, aquí estoy yo, aquí tengo mi desfibrilador. A uno se le estropea el corazón y el médico dice: no te preocupes, en 76 días te ponemos uno nuevo. Esa es la media que ahora mismo en España hay que esperar para que a uno le hagan un trasplante de corazón. Sin duda, la medicina ha avanzado mucho en estos últimos años, pero no siempre ha resultado igual. Aún en ese tiempo en el que comenzaron a darse estas situaciones de trasplante de corazón, no siempre los resultados fueron los mismos. Y a lo largo de los años, muchas personas han sufrido rechazo a ese corazón. Necesitaban un nuevo corazón, su cuerpo no funcionaba como debería, se consiguió un nuevo corazón, pero cuando se injertó, el cuerpo lo rechazó. En esta mañana vamos a hablar de un grupo numeroso de personas que necesitaba un nuevo corazón en términos espirituales y llevaban mucho más que 76 días esperando. Pero el Señor respondió a la oración y envió a su Hijo amado para dar vida a los que no tenían vida. Y sin embargo, contra todo pronóstico, esos que necesitaban un nuevo corazón lo rechazaron. Y dice la Escritura que lo rechazaron porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y sin embargo, cuando nos adentramos en el pasaje en el que vamos a estar estudiando hoy, nos damos cuenta de que el gran rechazo no es el de los hombres para con Jesucristo, sino el de Jesucristo para aquellos que, sintiéndose y presentándose como religiosos, realmente viven muy lejos de Dios. Os invito a abrir vuestras Biblias al capítulo 16 del Evangelio de Mateo, porque este texto nos presenta el rechazo de los religiosos hacia Jesús, pero también el rechazo a los religiosos de parte de Jesús. Vamos a leer desde el versículo 1 de este capítulo 16 de Mateo en adelante. Dice así la palabra de Dios. Entonces, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero respondiendo, él les dijo: al caer la tarde decís hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos? Una generación perversa y adúltera busca señal, y no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Y dejándoles, se fue. Aunque muchas personas consideren que pertenecen a un mismo ámbito, aunque los clasifiquemos bajo un mismo epígrafe, dentro de una misma disciplina, la de la religión, no son iguales. Como el agua y el aceite, Jesús y los líderes religiosos no pueden mezclarse, no pueden ligarse, no pueden confundirse y no deberíamos confundirlos. Decía un autor que con los capítulos de la Biblia pasa una cosa curiosa, y es que son todos igualmente importantes, pero algunos son más iguales que otros. Y esto es lo que precisamente sucede con el capítulo 16 de Mateo, porque aquí nos encontramos en un punto climático, en un momento decisivo en el ministerio de Jesús. Un momento en el que Él va a tomar distancia de una multitud que hasta
ese tiempo había sido incomparable compañero de andanzas y de recorridos. Lo habían seguido por todas partes. Habían salido a su encuentro en la ciudad, en los pueblos, en la montaña, junto a la ribera del mar de Galilea. No importa la distancia, no importa el recorrido, no importa la época del año, Jesús ha estado constantemente, continuamente rodeado de una gran multitud. Esa multitud ha venido acompañando a Jesús porque realmente tiene interés no en Jesús, sino en lo que Jesús les puede proporcionar. Y aquí en este capítulo 16 de Mateo se va a producir ese punto de inflexión donde Él va a marcar distancia con estos interesados en lo que pueden conseguir de Jesús, pero no en Jesús. Y sin embargo, hay una distancia mayor que va a ser muy marcada aquí, que va a ser establecida en este momento particular del ministerio de Jesús, y es la distancia que Él va a establecer de los religiosos. No con los religiosos, sino de los religiosos. Él se quiere separar de ellos. Aparentemente son ellos los que están rechazando a Jesús, pero en realidad y definitivamente es Jesús el que está rechazando toda asociación con aquellas personas que, presentándose como religiosas, realmente no conocen al Señor. Jesús va a marcar distancia con los religiosos porque la actitud de los religiosos para con Jesús confirma que los religiosos son justamente lo contrario a lo que Jesús representa. No están alineados con Él porque no son como Él. Sus intereses no son los de Jesús. Sus prioridades no son las de Jesús. Sus métodos no son los de Jesús. Su mensaje no es el que Jesús predica, porque no pertenecen a Jesús. Y este texto nos presenta tres elementos que confirman no simplemente el rechazo de los religiosos a lo que Jesús representa, sino más bien el rechazo de Jesús a lo que esos religiosos representan. Y el primero de esos elementos podemos considerarlo, podemos llamarlo el asedio. Versículo 1, vamos a leerlo una vez más. Dice ahí, Mateo 16, 1, entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. El asedio. Esto es lo primero que nos encontramos en este pasaje. Normalmente cuando pensamos en términos de asedio, lo que viene a nuestra cabeza es ese castillo, esa fortaleza que se va a ver rodeada de un ejército tratando de conquistarla. Esta suele ser la técnica o ha solido ser la técnica habitual para hacer frente a un enemigo, pero muchas veces los generales han tenido que discurrir, han tenido que tratar de obtener otro camino distinto al esperado por ese ejército que también ha de poner todo lo necesario para defenderse. No siempre la estrategia más eficaz en la guerra ha sido el ir de frente. A veces se han buscado otros atajos y caminos distintos, pero finalmente más efectivos. Esto es lo que nos encontramos aquí. Jesús venía de llevar a cabo una gira ministerial, podemos decirlo así, en territorio gentil. Pero de regreso a donde están los judíos, a donde viven los judíos, a donde la mayoría se identifica como judíos, concretamente al lado occidental del mar de Galilea, el comité de bienvenida no va a ser precisamente el más acogedor. A lo largo de este Evangelio de Mateo hemos oído hablar de líderes religiosos que salen al encuentro de Jesús, pero no precisamente para abrazarse con Jesús. Entre todos estos, unos de los más conocidos son los fariseos, literalmente los separados,
una larga tradición tras sus espaldas, doctores de la ley, especialistas en ley, estrictos en cuanto a las formas y estirados en lo que tiene que ver con su trato con las personas. Tanto que con el tiempo este término fariseo terminó utilizándose para apuntar a los hipócritas, a los que dicen una cosa, pero en cambio hacen otra bien distinta. Los fariseos con el tiempo van a ser reconocidos como falsos enseñadores, como los que tienen doblez, como los que se disfrazan, como los que exigen mucho, pero ellos mismos dan más bien poco. Hasta el capítulo 16 de Mateo, en 12 ocasiones habían entrado en escena los fariseos. Hasta 12 veces se había hecho referencia a ellos, siempre con un prisma negativo. No hay ni una sola vez en el Evangelio de Mateo donde se aplauda a estos fariseos, donde se les reconozcan sus méritos o su buen hacer. Cada ocasión en la que se presentan en escena lo hacen para criticar. Primero para vigilar, después para cotillear y finalmente para cuestionar lo que Jesús dice, lo que Jesús hace y lo que Jesús habla y contacta y se relaciona con el pueblo. Normalmente estos fariseos van a venir acompañados de otro grupo muy popular entre los líderes religiosos judíos, que son los escribas. Entre otras razones, porque había un muy buen número de escribas que eran fariseos también. Pero en esta ocasión notamos que sus compañeros de fatigas no son los escribas, sino los saduceos. Y quizás no estás familiarizado con el Nuevo Testamento, pero esto no es habitual. En realidad es extraño, muy extraño. Si bien es cierto, había un consejo de ancianos en Israel que estaba conformado con una constante y al mismo tiempo distinguida representación de las principales corrientes religiosas, los fariseos y los saduceos se llevan muy mal entre ellos. No se soportan, no se pueden ver, no se quieren ver y se evitan en la medida de lo posible. Entre otras razones porque los fariseos son legalistas y los saduceos son modernistas. Los fariseos son académicos y los saduceos son políticos. Los fariseos disfrutan de los libros y a los saduceos les encanta el dinero. Pero hay algo que les une y es un interés en el poder, una ambición en el control o por el control y la influencia sobre el pueblo. Resulta interesante que a estos saduceos no se les menciona a lo largo del Evangelio de Mateo desde el capítulo 3, versículo 7, cuando dice que muchos se acercaron al desierto para ser bautizados por Juan el Bautista. Y no es que hubiera habido un avivamiento entre estos saduceos, no es que se habían arrepentido, no es que estaban conmovidos, sino más bien estaban preocupados por quedarse fuera. Estaban inquietos al ver que la popularidad de Juan el Bautista se había disparado y las multitudes no iban a Jerusalén, donde ellos administran el templo, sino que dejan la ciudad para acudir al desierto y encontrarse allí con Juan. Estaban molestos al comprobar que había un movimiento religioso que ellos no podían controlar, que ellos no podían manejar. Esto me recuerda a lo que muchos líderes religiosos evangélicos hoy demuestran en nuestros días. Están más preocupados por vigilar y controlar lo que otros hacen, están más inquietos al verse fuera de determinadas iniciativas que ocupados en lo que el Señor ha puesto entre sus manos. O quizás lo que ellos mismos han tomado para sí. El patrón no ha cambiado.
Y estos religiosos, populares, influyentes, bien situados, bien conectados, se presentan aquel día delante de Jesucristo y están dispuestos a dejar a un lado todas sus rivalidades por enfrentar un enemigo común. Tradicionalistas y modernitos, ultraconservadores y súper progresistas, todos alrededor de una misma mesa. ¿Te imaginas que eso sucediese hoy en términos políticos, por ejemplo? No es algo habitual, nos parecería lo más extraño del mundo. Resulta sorprendente que esto mismo suceda aquí cuando se ponen de acuerdo para enfrentarse a Jesús. Pero lo más sorprendente no es que dos grupos absolutamente antagónicos, contrarios, enfrentados entre sí, se sienten alrededor de una mesa para juntos confabular contra Jesucristo. Lo más sorprendente de todo es que los que mayores dificultades presentan a Jesús, los que mayores inconvenientes provocan a Jesús, generan a Jesús, sean precisamente los religiosos, los que representan a Jesús, los que tienen la misión y la comisión de preparar el camino de Jesús. Porque eso que Juan el Bautista tuvo que hacer con Jesús es precisamente lo que los líderes religiosos habían sido encargados de hacer. Era su trabajo el orientar al pueblo, era su trabajo el guiar al pueblo y por generaciones lo hicieron. Solamente hay que pensar en el capítulo 8 de Nehemías, donde nos encontramos al pueblo en asamblea solemne delante de aquel templo que está siendo reconstruido, que está siendo reedificado y donde se coloca un altar y en ese altar en alto se sitúa el lector con la palabra de Dios abierta, instruyendo y dirigiendo al pueblo, al Dios que ha de guiar al pueblo. Pero los tiempos habían cambiado y aquellos que recibieron el privilegio y la responsabilidad de orientar, de guiar, de enseñar, de instruir al pueblo, ahora están siendo un tapón para ese pueblo. El texto va a ser muy explícito aquí y va a colocar en un lado a estos religiosos y en el otro lado a Jesucristo. Los que debían caminar de la mano están en un tablero, el uno frente a los otros, enfrentados en una batalla que no va a alcanzar sencilla resolución. Porque al extremo contrario de Jesucristo se han alineado los que debían ser precursores de Jesucristo. A pesar de sus diferencias, a pesar de sus incoherencias, se han unido contra un enemigo común. Un enemigo al que supuestamente representan, del que supuestamente hablan y al que supuestamente estaban esperando. Pero lo que está sucediendo aquí y lo que va a continuar sucediendo hasta el final de los tiempos de Jesús en esta tierra es que aquellos que debían ser la voz para el pueblo se han enfrentado al enviado del cielo. Pero no deberíamos esperar otra cosa en un mundo como el nuestro, ni siquiera en un tiempo como el nuestro. Un mundo en el que se predica la diversidad y en el que cada uno presenta su discurso. Un mundo religioso, también el evangélico, en el que se predica la diversidad y cada uno nos presenta su discurso, su planteamiento, sin importar cómo de distinto es al que tenemos enfrente. Muy opuesto el de uno para con el otro, pero en el que todos están de acuerdo en una cosa, en su rechazo a Cristo y a los que caminan con Cristo a la manera de Cristo. Fariseos y saduceos se ponen de acuerdo para arremeter contra Jesús. Y aunque no se toleran, aunque no se aguantan, un objetivo común los ha unido. Acabar con un Jesús
al que cada vez hay más personas que admiran y respetan y siguen. Y esto es lo que molesta a los religiosos, tanto como para amenazarlo. Esto es lo que motiva a los religiosos, tanto como para salir del centro de Jerusalén y dedicarse a recorrer las aldeas en busca de este Jesús. Pero este ataque que observamos en este texto, este asedio que el evangelista nos presenta, viene revestido de una manera particular, de una forma de petición aparentemente piadosa. Viene disfrazado de apariencia de interés espiritual. Pero resulta interesante el lenguaje que utiliza aquí el evangelista para explicar la estrategia de los religiosos. Porque dice el versículo 1 que pidieron señales del cielo. Y uno pensaría, ¡qué bien! ¡Por fin! Ahora sí, los líderes religiosos han dejado a un lado todas esas medallas, todos esos títulos, toda esa ropa y vestimenta y halo de seres superiores que los diferenciaban con el pueblo y están dispuestos a mezclarse con la multitud porque finalmente han encontrado a este Jesús, igual que el resto están dispuestos a caminar junto a él. Pero el texto no dice simplemente que pidieron señales del cielo. Dice el versículo 1 de Mateo 16 que los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba, ese es el propósito de su acercamiento a Jesús, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Ponerle a prueba. Dice el texto que van a pedir señales del cielo, sí, pero lo que está detrás no es el deseo de acercarse al cielo, no es el deseo de conectarse con el cielo, no es el deseo de entender mejor lo que viene del cielo, de confirmar, de comprender, sino más bien de despreciar, de desprestigiar, de desacreditar al enviado del cielo. Alguien más en este Evangelio de Mateo iba a utilizar una estrategia parecida. Fue el diablo. En el capítulo 3 de este Evangelio dice el texto que Jesús fue llevado al desierto después de haber sido bautizado y en el capítulo 4 nos encontramos con un Jesús que está siendo tentado por el diablo. Utilizando la misma estrategia. Muéstranos una señal del cielo. Enséñame lo que puedes hacer. Esto es lo que los religiosos tratan de emular. Esto es lo que los religiosos tratan de imitar. Lo que su padre terrenal les había mostrado, les había enseñado, les había indicado. Y no es la primera vez que lo intentan. Y que lo intentan sin éxito. En el capítulo 12 de Mateo, versículos 38 al 40, los fariseos y en aquella ocasión los escribas se acercan a Jesús pidiendo señales también. Pero aquí están de nuevo en acción. En esa ocasión no había funcionado, pero los saduceos creen que con su presencia allí el resultado va a ser diferente. Todo lo que han intentado hasta entonces no había obtenido éxito. Así que este ataque contra Jesús va a ser sutil, porque en realidad se saben inferiores a Jesús, no pueden competir con su enseñanza. Se saben ineficaces ante Jesús, no pueden competir con sus proezas. Se saben incapaces ante Jesús, no son tan bien recibidos por el pueblo como Jesús lo es. Así que este asedio contra Jesús va a venir vestido y revestido de un falso halo de interés. Estamos en el capítulo 16 de Mateo y desde ese momento allá por el capítulo 4 que Jesús comienza su ministerio público, ha venido llevando a cabo señales, proezas, milagros incomparables. Por eso la atracción para la multitud es tal.
Por eso las personas se acercan, porque están asombrados por lo que Jesús es capaz de hacer. Y si tuviéramos tiempo, podríamos repasar una tras otra las docenas de intervenciones de Jesús por medio de las cuales impactó a aquel pueblo, por medio de las cuales confirmó ante aquel pueblo que Él no era un hombre más, que Él no era un maestro más, que Él no era un predicador más, que Él era el Mesías esperado. De hecho, si analizáramos las docenas de intervenciones de Jesús, en muchas de esas escenas nos encontraríamos con los líderes religiosos. No es que no han sido testigos, no es que de oídas habían oído, es que con sus ojos habían visto a Jesús y a Jesús realizando milagros incomparables. En varias ocasiones el evangelista señala que una tras otra comitivas especiales de religiosos han venido siguiendo a Jesús. Han sido testigos de excepción, desde una zona VIP, en primera fila, de todo lo que Jesús ha sido y es capaz de hacer. No es la falta de información la que los activa, es la falta de devoción lo que les motiva. Yo te digo en esta mañana, cuidado con los religiosos. Son astutos, son sutiles. Muchas veces nos dicen lo que esperaríamos escuchar o lo que nos gusta también oír. Pero hay mucho en juego para los religiosos, porque lo que Jesús predica, lo que Jesús promueve todavía hoy resulta incompatible con los religiosos. Y antes o después, inevitablemente sus caminos se separarán. Quizás empleen un lenguaje similar al que la Biblia usa, pero no son como Él. Quizás apelen a un discurso parecido al que la Biblia presenta, pero no son como Él, porque no le aman a Él. Al punto que en realidad lo que está en lo profundo de su ser es el deseo de imponerse a Él. Y por eso apelan a tradiciones y a costumbres, aunque eso suponga que Cristo quede relegado en una esquina. Aunque eso termine por provocar que Cristo se quede arrinconado en una esquina. En la religión y para la religión, Cristo siempre es solamente un personaje secundario. Un mal necesario, podríamos decir. Sí, al que hay que citar. Sí, al que hay que mencionar aquí y allí. Sí, al que hay que incluir de una manera o de otra. Pero no es central, no es principal. No es el protagonista, sino simplemente un siervo al servicio del interés del religioso. Sin embargo, en el Evangelio solamente hay uno que merece toda nuestra atención. No confundamos religión con evangelio. No utilicemos etiquetas ni cataloguemos del mismo modo que este mundo cataloga. Cuidado con los religiosos. Pero cuidado con que seamos nosotros los religiosos. Personas preocupadas más por gobernar su propio sistema que por sujetarse a él. Feligreses más interesados en mantener su propio espacio y rutinas y dinámicas y ministerios y participaciones y colaboraciones que por seguirle a él. Personas más pendientes de la opinión que otros tengan de nosotros o de la participación que tenemos para con otros que de honrarle a él. Algunas personas piensan que Jesús tiene que convencerles a ellos de su valía.
al punto de que finalmente Jesús se convierte en un mayordomo, al servicio de lo que yo quiero y en función de lo que necesito o de lo que pueda necesitar, como si Él fuera uno responsable de satisfacer nuestras demandas. Pero este no es el Cristo que el Evangelio nos presenta. Jesús no es un trampolín para que consigas sacar adelante todos tus proyectos en la iglesia, o en tu familia, o en tu trabajo, o en cualquier otro ámbito en el que te puedas desenvolver. Aquel día, ellos quisieron probar a Jesús pensando en que podían desacreditarlo públicamente. Creyeron que estaban en condiciones de manejar a Jesús, que podían manipular a Jesús consiguiendo aquello que se habían propuesto. Pero Él no se va a dejar intimidar. El creador de cielos y tierra, que sostiene absolutamente todo el universo con la palabra de su boca, no se va a dejar confundir. Ni por aquellos religiosos, ni por ti o por mí. Al contrario, lo que va a hacer es exponer, es descubrir a aquellas personas y aún a nosotros también hoy, porque el único que está capacitado, el único que está legitimado para examinar y probar los corazones es Él. El único que tiene la habilidad sobrenatural de leer los corazones, de penetrar en las intenciones, es Él. Y gracias a Dios por ello, porque es precisamente lo que nosotros necesitamos. Dice el Salmo 139 que aún en lo más profundo de nuestro corazón hay realidades que no somos capaces ni de discernir. El profeta Jeremías en el capítulo 17 de su libro nos recuerda que el corazón, por mucho que sea muchas veces para muchos el motor y el director de su vida y decisión, es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo comprenderá? Pero a continuación confirma que hay uno que no solamente lo comprende, sino que lo discierne profundamente, y es Dios. Y aquí Jesucristo va a revertir ese asedio y va a confirmar que solamente llegaremos a ser conscientes de lo que hay en nuestro corazón cuando nos acercamos a Él. Es difícil pensar en un hogar donde no haya algún espejo. Algunos pasamos rápido por delante, intentando no vernos demasiado. Estamos aburridos de nosotros mismos. Otros quizás dedican demasiado tiempo al espejo y por eso llegan tarde a todas partes. Es una de las razones, no es la única. Pero el espejo que Jesucristo nos presenta es un espejo capaz de mostrar no solo lo que hay fuera, sino lo que hay dentro. Hasta lo más profundo del corazón llega su capacidad. Y quizás por eso muchas veces vivimos tan lejos de Cristo. Porque como aquel Lutero debemos confesar que si hay algo que temer, que si hay alguien a quien temer, ese soy yo. ¿Qué pasaría si al más puro estilo carnicero, como sucede en todos esos mataderos, el Señor abriese en canal nuestro corazón en términos espirituales? ¿Qué encontraría ahí? Esto es lo que el Señor va a hacer aquí. Va a revertir ese ataque y va a poner de relieve la profunda necesidad de los líderes espirituales de aquel pueblo de volverse a Él. No para atacarle, sino más bien para humillarse delante de Él. Y eso nos lleva directamente al segundo de los tres elementos que confirma el rechazo de Jesús para con los religiosos. Y no es otra cosa que la arrogancia. La arrogancia, versículos 2 y 3. Mateo capítulo 16, versículo 2 dice: pero respondiendo Él les dijo: al caer la tarde decís, hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador.
¿Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos? El segundo elemento que confirma el rechazo de los religiosos para con Jesús, pero más bien el rechazo de Jesús para con los religiosos, no es otro que la arrogancia. El texto habla del cielo rojizo y quizás algunos manejan la versión de Reina Valera del año 1960 y ahí utiliza una palabra, arreboles. Quizás tú es un término habitual en el tiempo del café, cuando paseas por la calle, cuando llamas a tu abuela para ver qué tal está. Pero lo cierto es que yo solo he encontrado esta palabra en este contexto en toda la Biblia. Nunca más la había oído antes. Es un término poco habitual. Un comentarista explica lo siguiente: cuando las nubes se desplazan de oeste a este, la luz del sol del amanecer las tiñe de oeste, presagiando lluvia a medida que avanza el día. Por la tarde, el mismo fenómeno sugiere que las nubes casi han desaparecido, trayendo en cambio buen tiempo. Y el comentarista cita una rima que yo tampoco había escuchado nunca. Cielo rojo por la mañana, los marineros avisan. Cielo rojo por la noche, los marineros se deleitan. ¿Cuál es el punto de todo esto? Estamos hablando de ataques, de acusaciones, de rechazo, y ahora de repente Jesús se pone a hablar del color del cielo. El 30 de octubre de 1956 se produjo un hito en la televisión en España. Por primera vez, un espacio informativo incluía al que con el tiempo vendría a llamarse o a conocerse como al hombre del tiempo. Mariano Medina, así se llamaba, quizás a los mayores todavía les suena. Durante 30 años estuvo explicando a los televidentes cuál era la previsión del tiempo para ese día y los siguientes. Durante 3 décadas se convirtió en una figura indiscutible del progreso en esta área, pero hoy ya no necesitamos a un señor con una tiza pintando en una pizarra, que es lo que hacía él. Nos hemos acostumbrado a otro tipo de aplicaciones que nos informan con bastante más precisión del porcentaje de lluvia, de la fuerza y la dirección del viento, aún de la cantidad exacta de agua que puede o que incluso podemos estar preparados para que vaya a caer por metro cuadrado. Pocas cosas hacemos sin antes comprobar el estado del tiempo, pero no nos chupamos un dedo y lo mostramos por la ventana, sino que apelamos a este tipo de informes mucho más sofisticados. Pero no fue siempre así. Aún nosotros mismos podemos dar fe de ello. Antes, básicamente y rudimentariamente, tenían que conformarse con observar las nubes y el cielo, y en base a esa observación, en base a la repetición de lo que un día sucedió, planteaban y planeaban el adelantarse a posibles variaciones del clima. Pero la fiabilidad de esa previsión ni mucho menos estaba garantizada, especialmente si de lo que hablamos es de personas no cualificadas tratando de observar de qué color está el cielo. No cualificadas, pero atrevidas. Y este es el punto aquí. Personas no cualificadas, pero atrevidas, tanto como para pontificar de cualquier tema y en cualquier lugar. Esto es lo que nos encontramos aquí, con personas no cualificadas que pontifican, que hablan dogmáticamente de algo que ni entienden ni conocen. Así son de arrogantes estos religiosos. Así de atrevidos son estos fariseos y saduceos. Pero mediante esta práctica habitual en ellos de hablar y de decir y de dogmatizar sobre todo, en realidad, lejos de confirmar sus grandes capacidades, están exponiendo sus profundas torpezas. Porque ellos se creen en disposición de ser maestros de todo, de explicar aún aquello que su mano no ha tocado nunca y que no está en esa mano el conocer. Pero no entienden, ni disciernen, no saben
de lo que realmente deberían entender y discernir y saber, que es de lo que Jesús llama las señales de los tiempos. ¿Qué quiere decir Jesús aquí? Jesús está exponiendo la arrogancia de los líderes religiosos, porque unos líderes religiosos que se dedican a hablar de cualquier cosa, pontificando, dogmatizando, como si la suya fuera la última palabra, son incapaces de entender lo más básico de aquello que supuestamente se les ha encomendado enseñar al pueblo y a los demás. Esas señales de los tiempos a los que se refiere Jesús aquí al final del versículo 3, que dice que ellos son incapaces de discernir, está apuntando a esa era que está por venir, a ese momento que está por llegar, a esa nueva administración para el mundo, a esa nueva administración en el mundo, la de Jesucristo, la de ese reino que Él ha venido a proclamar y a instaurar, la de ese reino del que la Escritura había hablado tanto, pero que ellos comprendían tan poco. Porque no conocían a ese reino y lo que más preocupante resulta es que no conocían al Señor del reino. Por cierto, algunos manuscritos procedentes de Egipto no incluyen estos dos versículos, el versículo 2 y el versículo 3, donde se nos habla del cielo y los colores del cielo, y hay personas que han profundizado en este asunto y se han puesto nerviosas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es que la Biblia de repente incluye cosas a veces y otras en realidad se han añadido después? Bueno, lo cierto es que probablemente un escriba de la ciudad de Alejandría borró estos dos versículos de estos manuscritos en particular. Y uno pensaría, ¿y cómo se atreve un escriba a borrar dos versículos? Bueno, él pensó que le estaba haciendo un favor a Jesucristo, porque el clima en Egipto no funciona igual que en Israel. Y cuando el clima en Egipto se enrojece, no significa necesariamente lo mismo que en Israel. Otra muestra de arrogancia. Como si el escriba supiese mejor y en realidad lo único que hizo fue mostrar su ignorancia. Pero no matemos a esos fariseos y saduceos y escribas antes de tiempo. ¿No somos nosotros igual de arrogantes también? ¿No somos nosotros igual de atrevidos también? A veces en público, muchas veces en privado, nos dedicamos a hablar de otros. Y no precisamente para dar las gracias por los otros. Pensamos saberlo todo. Acerca de Dios, acerca de la iglesia de Dios, acerca de aquellos que sirven a Dios, acerca de lo que deberíamos estar haciendo unos y otros para Dios. Como aquellos fariseos, el orgullo nos ciega. Como aquellos saduceos, el orgullo nos expone. Pero el Evangelio nos humilla. Porque el Evangelio trasciende a nuestra capacidad de entender, a nuestra capacidad de ver, porque no es por medio de nuestros esfuerzos que llegamos a entender o a ver, no es por medio de nuestras habilidades que obtenemos acceso a Dios y a las promesas de Dios, es por medio de Dios que recibimos acceso a Dios. Solamente Él puede dar vista a lo que es imposible e invisible para nosotros. Y mientras no pongamos a un lado nuestra arrogancia, nuestra miseria espiritual, Cristo no tendrá cabida en nosotros. Cristo no tendrá sentido para nosotros. Si yo puedo sin Él, si yo soy capaz de hacerlo sin Él, ¿para qué necesito someterme a Él? Hemos hablado del asedio de los religiosos, hemos hablado de la arrogancia de los religiosos y hemos de hablar ahora de la amonestación de Jesús para con los religiosos. Porque el asedio y la arrogancia solamente pueden derivar en la amonestación de aquel que lo sabe todo sobre todo y ha de corregir a aquellos por sus intenciones incorrectas para con él. La amonestación, versículo 4.
Dice ahí, una generación perversa y adúltera busca señal y no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Los religiosos rechazaron a Jesús y esto es significativo. Pero Jesús, y esto es lo verdaderamente relevante y revelador, Jesús rechazó a los religiosos. Jesús utiliza los mismos calificativos que Moisés dedicó a los israelitas en el desierto. Lo hizo en el libro de Deuteronomio, ante un pueblo que se pensaba superior, ante un pueblo que se creía el mejor. Moisés dijo, generación perversa y adúltera, y este segundo Moisés, muy elevado por encima de aquel primer Moisés, dice generación perversa y adúltera. ¿Pero por qué generación? Bueno, porque son muchos. No se trata de un caso aislado, no es que se presentó un cabecilla allí y era el candidato inadecuado para tomar la palabra. No, son muchos. En realidad son todos los que se conducen de esta manera. Generación perversa y adúltera, dice Jesús. ¿Pero por qué perversa y por qué adúltera? Bueno, perversa porque es malvada. Porque en el fondo, aunque se presentan revestidos de piedad y preguntan amablemente, lo único que buscan es destruir a Jesús. Ese ha sido su propósito desde el principio. Generación perversa. Dice Jesús que todo el que está conmigo, pero el que está frente a mí, el que no está conmigo, está frente a mí y está contra mí. Pero dice también generación adúltera. Cada vez esta palabra se utiliza menos en nuestro lenguaje. Hemos aceptado y hemos inclusive alabado algo que la Biblia desprecia. Hoy en día se habla de relaciones abiertas y las personas se ufanan y celebran el hecho de no comprometerse hasta tal punto de negarse a otras personas. Ni negarse ellos, ni negar que su pareja esté con otras personas. Esto en términos escriturales es una barbaridad. De hecho, a lo largo de la Biblia, el gran pecado del pueblo de Dios es adulterar en su relación con Dios. Y eso es lo que el Señor rechaza. Y esa es la razón por la que Él va a tener que intervenir una y otra vez. El adulterio nunca es tolerable, nunca es justificable, y es precisamente en lo que andan los líderes religiosos de los judíos en este momento. Porque han confirmado que su alianza con Dios vale menos que otros afectos que ellos tienen, que otros intereses que ellos demuestran. Pero llegado a este momento, ¿por qué la señal de Jonás? En el versículo 4, Jesús califica y cualifica a estos líderes religiosos, pero además no dice que no les da señal, sino que no les da la señal que ellos quieren, sino más bien la que ellos necesitan, la señal de Jonás. ¿Pero cuál es la señal de Jonás? La mayoría de los presentes quizás no estamos tan familiarizados con el libro de Jonás, pero sí con la señal de Jonás, porque es una historia popular que ha trascendido los límites de lo que llamamos Biblia. Y todo el mundo ha escuchado acerca de ese gran pez en el que Jonás pasó 3 días y 3 noches en el fondo del mar. Jesús emplea un lenguaje similar. Jesús apunta a esta escena en la que Jonás va a descender a lo profundo del mar durante 3 días y va a regresar de lo profundo del mar a los 3 días. Y esta sería la señal definitiva del desvío de los religiosos, la de que un día él también descendería no al profundo mar, sino en realidad a lo profundo de la muerte para regresar más tarde con toda la plenitud de la vida. Y esto no es algo que Jesús estaba anticipando por primera vez, es algo que en los textos del Antiguo Testamento se había adelantado también. Y en el capítulo 53 de Isaías se nos habla ahí de un siervo sufriente, de uno que va a ser
penalizado y castigado para que otros puedan disfrutar de vida y de vida en abundancia. Esta señal, para aquellos que tantas y tantas veces habrían enseñado Isaías 53, es la señal definitiva de su desvío. Dispuestos, como dice Pedro en el libro de los Hechos, en su primer sermón, ante estos mismos y otros religiosos, a matar al autor de la vida. Y esto es lo peor que ha sucedido en el mundo, en la historia de este mundo. De todos los pecados, de todos los grandes pecados, y son muchos que podríamos llegar a cuantificar a lo largo de la historia, este es el peor de todos, el mayor de todos, el de acabar con la vida del inocente Hijo de Dios. En la Biblia se incluye una parábola para explicar cómo de bárbaros son aquellos que una vez que trabajando para su amo reciben la visita del hijo del amo que viene a comprobar que todo está bien, deciden acabar con su vida porque no están dispuestos a rendir cuentas. Y esta solamente es una ilustración de lo que esta humanidad ha hecho con Jesucristo, clavando en una cruz al único que ha sido justo en todos sus caminos, al que no maldijo con su boca ni una sola vez, al que no se quejó, al que no protestó, al que no injurió, al que no mintió, al que no atacó a nadie ni habló mal de nadie. Ningún mal hizo este hombre, dijeron de él, pero fue precisamente a él a quien clavaron en una cruz, afrentando al cielo, ofendiendo al cielo. Y sin embargo, la misericordia de Dios, aún en referir la cruz y la muerte de Jesucristo, se confirma aquí una vez más. Porque lo peor que ha sucedido en la historia del universo es lo mejor que le ha sucedido a este universo en Cristo, porque fue precisamente por medio de esa muerte que nosotros recibimos vida, es por sus heridas que nosotros fuimos sanados, es por su castigo que nosotros hemos sido perdonados y podemos hablar de esperanza 2000 años después. Pero el versículo 4 termina diciendo que aquellos no escucharon, y lo dice implícitamente porque Jesús señala, Mateo, que dejándolos se fue. Los que vinieron buscando señal no aceptaron la señal que Jesús les dio, la principal. Así que dejándolos se fue. Cuidado con los religiosos. No nos dejemos confundir por las apariencias. No nos dejemos seducir por ciertas formas, por cierto estilo, por cierto lenguaje, por la amabilidad en el trato, por el supuesto interés que ellos manifiestan a veces por uno. Pero sobre todo, no seamos nosotros los religiosos. Pensando en que podemos reconvenir a Jesús, pensando en que podemos reconducir a Jesús, pensando en que podemos manejarlo como si de una mascota nuestra se tratase. Hoy estamos en lo que para muchos se considera un acto religioso, el acto religioso por excelencia, el culto dominical. Nos hemos duchado, menos mal. Después de una semana, nos hemos vestido bien, qué bien. Hemos llegado a la hora, algunos no, pero finalmente estamos aquí sentados. ¿Será esto parte de ese espectáculo religioso del que muchos participan? Que el Señor hoy pueda examinar tu corazón. Y si hay algo por lo cual debes arrepentirte delante de Él, hazlo ahora, delante de esta mesa, mientras tienes oportunidad. Deja de robarle a Dios todo aquello que solamente le corresponde a Él. Ni impresionarás a los hombres, ni mucho menos
lograrás impresionar a Dios. Solamente a través de Cristo hallarás la paz que tu alma necesita. Vamos a orar. Padre Celestial, en este día, una vez más te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo. Su compasión nos conmueve. Su firmeza, en un sentido, nos alienta y nos enseña el camino a seguir. Solamente hay uno que merece toda adoración y todo lo demás, todos los demás, se quedan al margen, se quedan a un lado. Te pido, oh Dios, que tú nos permitas ver a este Cristo con tal claridad que no haya nada en nuestro corazón que nos impulse a buscar otros recovecos, otros atajos, otros caminos. No tenemos derecho ni obtendremos ninguna justicia por medio de ellos. Pero te alabamos porque por medio de ese sacrificio humilde y humillante de Cristo, hemos obtenido una amplia entrada a ese cielo al que aquellos religiosos solamente podían mirar desde muy lejos. Te alabamos por tu gracia y te pido, Señor, que tú traigas convicción a cada corazón aquí. En el nombre de Jesús. Amén.